podemos darle espera hasta que tengan síntomas que ameriten cirugía. La siguiente opción es el tratamiento médico. Generalmente la mayoría de los pacientes, el 50-80% de los pacientes inician con tratamiento médico, se ve si mejora la sintomatología y con eso pues ya se decide si en algún momento se debe de operar, si no hay mejoría. O el tratamiento quirúrgico, que de primera instancia se ofrece a pacientes que ya han tenido, por ejemplo, una visita a urgencias y se le tiene que poner una sonda para orinar, o pacientes que ya han estado con varios médicos y el problema ya es grave. Y bueno, ¿cuál sería otra indicación de tratamiento quirúrgico, aunque no está acá plasmado en el libro? Que el paciente no se apega al tratamiento médico. Eso nos pasa mucho. O sea, hay muchos pacientes que no quieren tomar el medicamento. Van al médico y dicen que se le van a tomar y la realidad es que en casa no se lo toman porque es un tratamiento diario. Entonces no se lo toman y si no se va a pegar al tratamiento médico, la mejor opción sería hacer el tratamiento quirúrgico. Bueno. Entonces, ¿cuándo hacemos espera, no? ¿Cuándo decimos vamos a esperar sin dar tratamiento, vamos a vigilarlos? Bueno, el riesgo de progresión a complicaciones es incierto. No sabemos si vaya a pasarle algo malo a ese paciente, si vaya a tener alguna complicación. Algunos hombres tienen una mejoría o resolución espontánea de sus síntomas. A veces toman cosas naturales que aunque nosotros no somos de esa área, no somos médicos naturistas, mejoran, ¿no? Y recuerden que también existe el famoso placebo, ¿no? Que el placebo en todas las patologías tiene hasta un 15% de efectividad contra muchas enfermedades. Entonces, el placebo a veces funciona. La espera vigilante es apropiado para pacientes con síntomas leves, que tengan de 0 a 7 puntos. A los pacientes con síntomas moderados a leves también se les puede tratar de esta forma. Entonces, bueno, si a lo mejor tiene 10 puntos, podemos dejarlo así, ¿no? Con tratamiento expectante. Entonces, ¿cuál es la conducta expectante? Acá está muy bien. Se inicia con conducta, se les da recomendaciones para orinar, por ejemplo, que no tomen agua después de las 6, 7 de la tarde, 7 de la noche, para que no se estén parando al baño en la noche. Que el agua que tomen de preferencia pues sea en la mañana, hay que vigilar que no esté tomando algún diurético y si toman diuréticos por otra enfermedad que sea en la mañana. Si tiene alguna molestia se les puede dar este tipo de medicamento con fitoterapia, que les digo, es cuestión como de medicina naturista, ¿no? Existen estas sustancias, las venden en tiendas naturistas y se ha visto que los pacientes mejoran parcialmente. A veces puede ser más el efecto placebo. Ahora, cuando ya tenemos síntomas moderados, entonces iniciamos con bloqueadores alfa y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que ya vimos. Unos actúan sobre el músculo liso y a nivel del colágeno parcialmente, y el otro actúa a nivel de las células, del epitelio. Y bueno, cuando son síntomas graves, definitivamente se van al urólogo y ya viene la intervención quirúrgica. Ahora, vamos a hablar de los alfa-bloqueadores, ¿sí? Los alfa-bloqueadores, bueno, la próstata humana y la base de la vejiga contienen alfa-bloqueadores, alfa-adrenoreceptores. Las propiedades contráctiles de la próstata y el cuello de la vejiga están mediadas por el subtipo alfa-1A. Entonces, como hay receptores en este lado, el hecho de darle un bloqueador va a hacer que se relaje el músculo. En estudios aleatorizados en los cuales se compara de manera individual los alfa-bloqueadores con placebo, se ha demostrado la seguridad y eficacia de estos fármacos, son muy seguros. Entonces, produce grados objetivos y subjetivos de mejoría en los síntomas y signos en algunos pacientes. Entonces, normalmente está contraído y con esto se relaja el músculo, se relajan las fibras y mejoran bastante los pacientes, ¿sí? No todos, ya dijimos, a veces es difícil saber cuál es el mayor problema, si es muscular o si es epitelial. A veces nunca se sabe, ¿no? Realmente se tendría que tomar una biopsia y ver la hiperplasia de qué predomina. Y a veces, pues bueno, no vamos a biopsiar a un paciente para y generalmente les iniciamos con los dos o uno y vemos la respuesta y luego vamos con el otro. Los que más, de los que tenemos en el mercado, tenemos la fenoxibamina y la prazosina, que son alfa bloqueadores prototípicos no selectivos y selectivos, y bueno, casi ya no se usan, como si acá tiene un interés histórico.
Tenemos los alfa bloqueadores de acción prolongada que hacen posible la dosificación una vez al día, ¿sí? Generalmente pues hay que hacer el cálculo de dosis, se supone que por kilo de peso, si tiene alguna función, la función renal o hepática dañada. Los efectos colaterales o secundarios probables son la hipotensión ortostática, el mareo, que los pacientes tengan cansancio, eyaculación retrógrada, rinitis o cefalea. Y el bloqueo selectivo de los alfa-1A receptores produce menos efectos secundarios sistémicos, es innecesario calcular la dosis y aún pueden ocurrir otros efectos secundarios como la eyaculación retrógrada. Entonces, bueno, dentro del grupo de estos, de los alfa-1, que todavía se siguen usando un poco, es la terazocina y la doxazocina. Pero bueno, lo que ahora usamos son el selectivo. Y de los selectivos tenemos la tamsulosina, la alfuzoxina y la silodosina. En México el que más usamos es la tamsulosina y se les da una cápsula al día, y de 0.4 de 0.8 miligramos al día. Entonces, esto es lo que se recomienda ahora. La que se sepan los miligramos, pero sí que recuerden que solamente es una toma al día. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Tenemos la finasterida y la dutasterida. Acá están las dosis que se dan, igual es una dosis al día, y bueno, la finasterida bloquea la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, produce una reducción en el tamaño de la glándula, recuerden, en el epitelio y en el mejoramiento de los síntomas. Efectos secundarios poco comunes, pero puede existir: disminución de la libido, porque estamos cambiando las hormonas, menor volumen de la eyaculación y en algunos casos impotencia. Y la dutasterida tiene eficacia en el alivio de los síntomas, el menor riesgo, en menor riesgo pueden tener los pacientes retención urinaria y necesidad de cirugía. Los efectos secundarios que tenemos con estos medicamentos es disfunción eréctil, libido disminuida, ginecomastia, porque igual altera las hormonas, y trastornos de la eyaculación. Entonces son muy parecidas. Y bueno, los efectos secundarios, aunque son poco comunes, sí se podría decir que son un poquito delicados, ¿no? Porque a ningún paciente le va a gustar estar cursando con estos síntomas. Y bueno, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Ya dijimos, es difícil saber a veces si la hiperplasia viene más del tejido o más de la célula. Entonces, se da la combinación del alfa bloqueador y del inhibidor de la 5-alfa reductasa. Los pacientes con mayores probabilidades de obtener beneficio son los que tienen un riesgo inicial de progresión muy elevado. O sea, por ejemplo, los pacientes jóvenes, que sabemos que conforme pasa el tiempo, pues va a progresar. Por lo general, los pacientes con glándulas más grandes y valores de antígeno prostático específico más elevados. Entonces, llega un paciente tal vez que mejor van a responder al tratamiento médico, aunque consideraríamos que pareciera que va a tener poca respuesta, a estos pacientes les va mejor. El término se refiere, y la fitoterapia ya les dijimos, los clínicos no se han encontrado beneficios superiores al placebo, como les decía, ¿no? Pero bueno, se sigue usando y muchos pacientes prefieren esto a tomar medicamentos. Si ya que los síntomas porque lleva tratamiento médico y progresa la enfermedad o no hay mejoría clínica. Entonces, bueno, se decide operar al paciente y bueno, el gold estándar de cirugía es que se llama resección tiempo con uretral de la próstata, que las siglas son RTUP, así siempre se habla, ¿no? Entonces, la RTUP, bueno, acá está en inglés, pero es RTUP, es la resección transuretral de la próstata. Entonces entra este equipo que es como un cistoscopio, bueno, parecido, y lo que hace es cortar internamente, destapar como el conducto, ¿no? Requiere uso de anestésico intradural o general, o sea, tiene que ser bloqueo o anestesia general, se debe tener un día de distancia por lo menos para vigilar que no haya sangrado. La magnitud y la durabilidad del IPSS y la mejora del sabor urinario con esta técnica son superiores a otro tratamiento, o sea, el paciente queda prácticamente curado. Los riesgos de esta cirugía, porque bueno, que parece sencilla, que parece que no es
tan invasiva, pues bueno, son eyaculación retrógrada, impotencia e incontinencia urinaria. Estas dos, pues puede ser temporal, pero la incontinencia no, a veces es definitiva, entonces el paciente pues todo el tiempo va a tener escurrimiento. ¿Qué pasa aquí? Pues no es que sea una cirugía mal hecha, sino que el paciente a lo mejor ya tiene una afección de las, ya habíamos visto, de las capas musculares, porque lleva bastante tiempo con el problema. Ahora, las complicaciones en el momento de la cirugía es que no se la uretra, el hecho de tener que manipular acá la uretra prostática, pues se inflama, se puede cerrar, que se perfore la cápsula de la próstata, o sea, que se pase la resección hasta esta zona, y pues ¿qué pasa si perfora? Pues bueno, va a entrar este líquido que ponen los urólogos para abrir, que es como una agüita de glicerol a los tejidos. Y si es grave, pues bueno, también tenemos este síndrome que se llama síndrome de resección transuretral. Como les dije, meten una solución, meten líquido para ir cortando la próstata y viendo como que no pierda la visibilidad. Y el paciente absorbe este líquido y le causa hiponatremia. Entonces el paciente después de la cirugía está con síntomas de hiponatremia. Ahora pasa menos porque el glicerol la verdad es que ha ayudado a que no presenten este problema. Antes porque se hacía con solución hipotónica, o sea, agua bidestilada, ¿no? Y porque tardaban bastante, o sea, una cirugía de 2 horas, estarle pasando agua, pues el paciente lo absorbe, ¿no? Ahora son cirugías más rápidas. Ahora, también tenemos otro que es la incisión transuretral de la próstata, que no es resección, sino nada más se incide, ¿no? Se realiza en pacientes con síntomas moderados a graves y que tengan una próstata pequeña. O sea, en una próstata pequeña pues no hay mucho tejido que quitar, entonces prácticamente solamente abren el conducto. Se hacen 2 cortes o uno pequeño en el cuello de la vejiga y la próstata. Alivia la presión y mejora el flujo de orina, pero no estamos resecando como tal el tejido. Casi ya no se hace, casi siempre los urólogos terminan quitando un poquito y pues ya se convierte en resección más que en incisión. Y bueno, tenemos otro que es la vaporización transuretral de la próstata, que bueno, es lo mismo que hacerlo con la técnica de resección, pero aquí usan una electrofulguración como ablación, como quemando el tejido, ¿no? Los resultados son comparables con los que se da con la RTPU tradicional, pero con menos hemorragia y menos riesgo de perforación. Entonces, se perforan menos, sangran menos, porque lo que hacemos, bueno, lo que hace el urólogo es quemar el tejido. Pero ¿qué pasa? Pues también no tenemos reporte de patología, ¿no? Y si en algún momento, aunque ya dijimos no es la zona de cáncer, pero en este paciente se presentara, pues bueno, no vamos a tener como tal un reporte histopatológico. El hecho de usar este tipo de fulguración que es con láser, pues también es una herida por quemadura, y las quemaduras también causan estenosis, recuerden, entonces aquí no lo dice, pero también hay riesgo de estenosis. No es lo que más se use, pero bueno, se hace, ¿no? Tenemos y bueno, también sube el costo, el láser es muy caro. Y la enucleación de la próstata con láser de olmio, entonces se quita la próstata, como se ve en esta imagen, entra el láser y se trata de resecar alrededor. Esa es una técnica complicada, la verdad es que yo no he visto a nadie que la haga acá bueno, México, de Ciudad de México sí la hacen, acá en Puebla no, es más complicada y bueno, se considera que este método proporciona el defecto más grande y tal vez la mayor durabilidad, porque quita prácticamente la cápsula completa, pero bueno, generalmente cuando quitan toda la próstata, toda la cápsula, es por cáncer y se hace cirugía abierta. Eso es la prostatectomía simple, que acá la estoy mencionando, es cuando la próstata es demasiado grande, más de 100 gramos, se debe de nuclear. Entonces se debe de quitar toda la próstata y bueno, aquí ¿qué queda? Pues aquí va a quedar un conducto prácticamente, pues queda acá un orificio, pero el hecho de que el paciente se le ponga una sonda para orinar, pues en algún momento se rellena este tejido, ¿no? Y bueno, también puede realizarse cuando hay un divertículo en la vejiga, que a veces está asociado, o cuando no es posible la colocación del paciente en litotomía dorsal, o sea, son pacientes que
no toleran mucho la cirugía porque tienen un problema cardíaco, algún problema pulmonar. Tenemos la termoterapia transuretral con microondas, que bueno, se mete este catéter y con este catéter se dan ondas y con las ondas se quema un poco la próstata, ¿no? Así como un ultrasonido que también existe para cáncer de hígado, hepático, y se mete en la sonda y quema. Se ha documentado mejoras en el IPSS, en la velocidad del chorro, y bueno, no hay confirmación visual de la ablación, ¿sí? Son como que vuelven a hacer el ultrasonido y sigue el mismo tamaño, pero el paciente tiene mejoría, ¿no? Entonces, bueno, se hacen pacientes que no toleran una cirugía, por ejemplo, que no puedan sangrar, como pacientes con algún trastorno, discrasia sanguínea, en pacientes, ya les mencioné, que a lo mejor no se pueden anestesiar por mucho tiempo, ni siquiera media hora porque tengan algún problema cardíaco, o a lo mejor ya un paciente muy viejito, ¿no? Que ya tenga, no sé, 97, 98 años, ya le hayan hecho previamente una cirugía de próstata y continúe con síntomas, ¿no? Y bueno, acá no lo puse porque, bueno, es algo que todavía no se hace mucho en México, pero ahora ya también se hace la prostatectomía por robot, por Da Vinci, sobre todo para cáncer, porque con esta técnica se ven mejor los nervios y los pacientes tienen menos complicaciones de disfunción eréctil, de incontinencia urinaria, entonces se hace. También se puede hacer por laparoscopía, pero la realidad es que por laparoscopía poca gente tiene experiencia, se tardan demasiado tiempo y a veces pues es mejor, si la van a quitar toda, pues mejor quitarla por cirugía abierta, ¿no? Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos tratamiento de cáncer. No sé si tengan alguna duda de esto que vimos ahorita. ¿No? Bueno, ya le comenté a su compañero que cómo va a ser el examen. Nos vamos a dividir igual en 2 grupos como la vez pasada. Va a ser el siguiente jueves, entonces el lunes no tenemos clase para que puedan estudiar. Nos vemos el jueves, la misma dinámica, 10 preguntas. Y tienen que estar viendo en la cámara, mandarme foto cuando termine el examen, y después ya los vería el 26 y el 29 para dar las 2 clases extras que les voy a dar. Y yo creo que el lunes 3, si no es festivo, porque no estoy segura si es festivo o no, o el jueves 6, nos vemos ya para entrega de calificaciones, ¿sí? Bueno, Sí, doctora, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, doctora.